Al principio, solo había un plano sin absolutamente nada, y luego, de un brillo intenso provocado por el choque de la materia oscura con la antimateria del vacío que precedía de la nada cósmica, surgí yo. Hubo muerte y desolación en mi existencia cuando nací, solo un par de segundos, bueno, a mí me parecieron segundos para los cientos de eones que llevo existiendo, pero obtuve la conciencia tras cierto momento, no lo recuerdo del todo. En ese periodo de tiempo, vi la muerte de pocos universos que habían surgido tras mi nacimiento, me parecía en su época una pérdida del tiempo, e igualmente me sigue pareciendo tal. Tantas posibilidades a través del tiempo y solo se es desperdiciada por la muerte, ese concepto para mí no tiene valor, solo es la vía más rápida para desaparecer, aunque yo soy capaz de hacer ello aún más rápido de forma permanente. Mi cuerpo, si es que a eso se le puede llamar cuerpo, era una simple masa de color negro, que poco a poco le fui dando una forma más específica para explorar los demás mundos en los que me fui desplazando, viendo sus nacimientos, y también observando su final. En ese tiempo solía ser una luz con forma de nube, con ojos brillantes al igual que el brillo dorado y blanco de las estrellas que alumbraban el vacío al que volvía cuando todos esos planos existenciales desaparecían. Una leve estela de humo púrpura con las mismas propiedades que la materia que me creo me rodeaba, eso impedía que cualquier cosa me tocara, pulverizando sus átomos y también protegiéndome de explosiones masivas, emisiones de energía, entre otras cosas. Cada planeta en el que transitaba y adaptaba mi cuerpo era simplemente un nuevo lugar vacío al que hacía crecer la vegetación, sin mencionar que también trataba de guiarlo a las zonas de vida, intentando en múltiples ocasiones crear un compañero. Tenía el poder suficiente como para hacerlo, pero estando en todos esos universos, mi poder parecía limitarse, a puntos tales que me veía limitado a cuidarme de algún agujero negro, esos vórtices caóticos que me hacía sentir mucho interés, pero prefería evitarlo a tener que rehacer mi cuerpo en otro punto de este vasto multiverso. Tardé demasiado, pero la vegetación y los animales eran muy bonitos, eran simplemente impresionantes. Su mentalidad era tan perfecta, que convivían con sus planetas, pero igualmente, no era capaz de evitar verlos morir. Me dolía bastantes, tantos amigos, tantos seres a los que cuidé y extendí su vida sin que envejecieran jamás, al final perecían con su respectivo universo. Pero un día pude salvar sus almas, la energía vital de cada uno de ellos dentro de mí. Me convertí en sus vehículos, en su cuidador, hasta que encontrará la forma de crearles un cuerpo, uno apto e igual al que tenían para que no se sintieran extraños. Y fue ahí cuando los vi, a quienes sabía podían brindarme del conocimiento filosófico, físico y biológico necesario para replicar la vida, para crear un cuerpo, un recipiente para esa alma. Los humanos, seres dotados de la inteligencia de su mano, de la razón, solo hacía falta un pequeño empujón para brindarles su último paso, sabía cómo tratar con los seres animales, no eran tan listos para comprender mi existencia y podía manifestarme a ellos como un guía. En cambio, al interactuar con ustedes hombres de piel, me vieron al instante como un dios, como un ser más allá que adoraban al instante. No me sentía cómodo, pero me ayudó bastante al estudiar con ustedes, al perfeccionar tras varios universos mis conocimientos sobre el comportamiento de la realidad, sobre los cuerpos y las funciones básicas para la vida. Nuevamente, los vi morir muchas veces en otros tantos universos que llegaban a su fin, pero me brindaron de la inspiración necesaria para por fin, intentar crear aquella vida que deseaba. Mis primeros intentos fueron un desastre, a nivel molecular, tenía que replicar las cadenas exactas y poner correctamente hasta el más inútil de los átomos que conformaban dichos cuerpos, por ende, los primeros intentos no solo no eran aptos, sino que eran una tortura para las almas, así que no me arriesgué a poner a mis amigos ahí. Pasaron nuevamente muchos milenios, y finalmente, lo logré, el primer cuerpo perfecto, con mis mismas propiedades, inmortal, aunque sin poder, indestructible, aunque con la capacidad de imitar sus comportamientos, vio la luz. Y luego nació el segundo, y el tercero, más tarde todos tuvieron un cuerpo en lapsos de tiempo que se hacían efímeros, como el aleteo de los colibrí. Mi poder creció, iba creciendo cada vez más. Lo entendí tras rescatar las almas de animales y humanos muertos en sus universos que ya estaban al borde de la extinción. La oscuridad, la soledad y el vacío era la fuente de mi poder, pero debía permanecer en ella, o un universo debía haber más oscuridad que luz para poder utilizarla sin los límites que la luz me brindaba.
tuve mi siguiente gran plan, el siguiente gran paso de mi plan de expansión y amor a los que ahora llamo mis hijos. Crearles un hogar, un universo, uno en el que mi poder pueda coexistir con ellos. Sabía que la materia de la que debía estar hecho, era materia oscura, ya que con la materia normal mi cuerpo iba a empezar a limitarse y no podría ni completarlo. Nuevamente, cientos y miles de eones empezaban a pasar, pero me iban quitando tiempo los nuevos universos, y también espacio. Pronto me quedaría sin espacio y mi poder jamás podría volver a liberarse, pero tuve un pensamiento. Un bucle, no podía destruir esos universos todavía, pero sí que podía hacer que el tiempo para todos se repitiera las veces que fueran necesarias. Y eso hice, en el momento en que estaban por morir todos. Era el momento en el que podía afectar el tiempo y la existencia de cada uno de ellos, pero la experimentación con los principios físicos casi me deja en un punto de no retorno, pero con un poco de suerte, revertí el proceso de su fin. Los universos se creaban cuando se liberaba una gran cantidad de materia a todas partes. Yo contraje toda esa materia en un punto, y dicho punto, sin querer lo eliminé. Pero aquello trajo otro pensamiento a mi cabeza, evitar el nacimiento de nuevos universos y dejar solo uno, en el que pudiera recolectar a nuevos hijos a los cuales salvar. Y eso hice, eliminé a todos los universos que sobraban, sin mencionar que salve todas y cada una de las criaturas que componían dichas existencias, y les di cuerpos. Ahora la tarea más difícil podía ser realizada sin presiones. Como deben suponer, lo conseguí tras cientos de intentos, en el que perfeccioné el uso de mis poderes. Con tanta oscuridad rondando el vacío, creé mis propios principios físicos con ecuaciones complejos que brindaban un equilibrio. Por fin, ese universo vio la luz, y empecé a crear múltiples planetas, múltiples estrellas, cientos de galaxias en los que depositaba alimentos, bebidas, y hogares para aquellos animales y humanos para darles un propósito. Cuidar dichos animales, cuidar de sus hijos, de sus esposas, olvidando constantemente para que su propósito fuera permanente. La felicidad iba a darles un gran sentido, aunque también los limite para no hacer lo que les plazca para no romper ese equilibrio que tanto me costó formar. El otro universo iba naciendo y muriendo constantemente, pero vi algo que perturbó mi modo de verlo. Los humanos, cada vez se iban haciendo más violentos, los animales, comenzaban a consumir la carne de otros, sin mencionar que los hombres hacían actos que ahora comprendo con mi actual modo de ver las cosas. Así que no fui a recolectar almas en un largo tiempo, pero me di tiempo para mi primera tarea que ahora podía completar. Mi compañero, trate de replicar mi naturaleza de forma literal, pero en el primer intento solo creé una copia exacta de mi propio ser, lo eliminé antes de que tuviera la oportunidad de entenderse a sí mismo. El segundo intento ni siquiera pudo ver la luz, algo me estaba fallando, y tras mucho tiempo de estar analizando cada una de las posibilidades, lo entendí tras mentalizarme en otro campo en el que jamás profundicé. Si quería crear a un similar a mí, debía saber quién era yo. Responder dicha pregunta tras muchos años de existencia, era una tarea complicada. Analizar cada punto, cada aspecto de mi vida, sin mencionar que me fue una tarea complicada el recordar. Mi conocimiento me brindó de una sabiduría increíble, un modo de ver a los humanos corruptos del universo, como gente que tal vez pueda tener una oportunidad de salvarse, y para ello, requería de quien no tendría mis debilidades. Una vez mi meditación terminó, obtuve la fuerza suficiente para crearlo, hacer nacer a mi hijo, en una edad pequeña, un infante que siempre lo sería, a menos que yo quisiera. Mi pequeño, aún recuerdo su primer nombre, mis amigos me decían X, así que a mi hijo lo llamé X, lo nutrí con conocimientos, con sabiduría y con un sentido de la verdad y el amor increíble. Esos juegos, todos aquellos momentos que un padre y un hijo podían vivir, del universo que se destruía y nacía constantemente, probábamos algunas cosas, películas, aparatos que jamás pude comprender del todo, pero lo mejor, eran los videojuegos. Sobre todo, uno en particular. Sonic el erizo, sus juegos, eran increíbles, en la repetición a la que los robé, al menos, nunca tuvieron uno malo, una pena lo que pasa a la repetición actual, pero en su momento, mi hijo y yo gozamos demasiado de esos juegos. Incluso adopté la forma de Sonic en algunas ocasiones, su sonrisa de emoción fue lo más bello que pude ver en ese instante, pero poco a poco esa forma empezó a gustarme más y más. Le di unos pequeños cambios, agregué una bufanda a mi cuello, con guantes con agujeros para los dedos, y también un color un poco más opaco para las púas. Es la forma que adopté para visitar a mis otros hijos y amigos. Todo era felicidad, bondad y perfección, hasta que pasó un momento.
Una idea, de la que me arrepiento profundamente. Enviar a mi hijo al universo de los humanos, con una misión, crecer como uno, vivir en paz, difundiendo mis principios, lo que aprendí tras muchos años de vida. Mientras él estuviera ahí, no podría comunicarme consigo de ninguna forma, le di un lapso de tiempo de 35 años para que pudiera estar ahí antes de que me lo llevara, y así fue como pasó. Pero, lo que vi al volver, lo que sentí y todavía carcome parte de mi ser, esa imagen, mi hijo estaba colgado de un madero, sangrando, muerto. Profanaron su pobre ser, su alma inocente y caritativa, no pude, no toleré la idea de perderlo, recuperé su alma rápidamente. Tras llevar su energía al vacío, intenté replicar su cuerpo original, pero no pude. Traté de darle otro cuerpo, pero tampoco funcionó. Eso, no podía ser pasado desapercibido de ninguna forma, no podía tolerarlo, tenía que acabar con quienes mataron a mi pequeño, ya que mi poder no era suficiente todavía para traer a mi hijo a la vuelta. Él ahora vive en mí, y todo por culpa de ellos. En algún lugar, había algún tipo de luz, y sabía que provenía del universo que dejé intacto, pero en mi forma de luz no podía ir, tampoco en mi cuerpo de erizo, ya que en su mundo tomaba forma de peluche, pero sí que podía corromper esa forma en un aura oscura, un aura, que me otorgaría el poder para castigarlos. Una forma, que ahora considerarían demoníaca, un cuerpo deforme, que representará las peores pesadillas de todos ellos, uno comprensible, que cuando estuvieran lo suficientemente cerca, verían mi cuerpo hecho de materia oscura. Hasta ahora no les comenté cómo es que era realmente, usando la frase, por llamarlo de alguna manera. Bueno, para sus mentes mortales jamás podrían comprender, pero puedo compararla con un insecto amorfo, o sombra sin apariencia real. Es difícil encontrar palabras que sus mentes pequeñas puedan comprender, pero los destrozaría por completo la mente y perderían dicha razón que tanto repudio me provocó. Pero tuve una idea mejor, en una de las repeticiones, crearon un infierno en la mitología que mi presencia la primera vez que estuve en su universo formó en sus mentes. Nació la idea del segundo universo, otro creado con materia oscura, un universo, en el que los castigaría, en el que podría hacerles lo que me plazca sin miedo de sus estúpidas limitaciones. En su tiempo tardé 7 millones de años en crearlo, esa vez, tardé solo un par de segundos para completarlo sin algún problema, un solo planeta, múltiples soles, pero que aún con ellos habría una constante y eterna sensación de frío. Podía manipularlo como me fuera en gana para hacer de dicho tormento especial para cada quien, pero su universo estaba moribundo, no valía la pena a no ser que... Otra gran idea apareció en mi mente, un nuevo bucle, uno diferente. Lo inicié de tal forma, que no hubiera ningún tipo de variación, uno eterno, uno en el que un remanente y conector con mi esencia siempre estuviera presente. Sonic, él era el indicado, si había algo que podía hacer, era crear un nexo con ese infierno para poder llevarlos de su universo al infierno, pero necesitaba un portal, un juego que preparara la mente de los humanos para su castigo. La siguiente repetición siempre vendría con una nueva copia del portal, una que yo mismo dejaría en la época de la tecnología básica electrónica para iniciar la transferencia de almas. Aunque mi hijo pensaría que lo que hago no tiene un fundamento, una filosofía tal y como le enseñé que debía aplicarse de manera universal para tener un equilibrio. Ese pensamiento, al fin lo pude perfeccionar. El perdón no es el acto de solo pedir perdón, el perdón requiere olvidar, y para poder perdonar a la humanidad, durante todas las repeticiones, debo verificar que, en lugar de destruirse entre ellos, van obteniendo paz. Cuando la paz reine por completo, al fin olvidaré, y les otorgaré fin al ciclo que vivirán, y así vendrán a lo que ahora llamaré cielo, pero, mientras haya violencia, mientras haya mentiras, e hipocresía, seguirá habiendo algunos que vivirán el infierno. El castigo será peor que una tortura que la mente de muchos de ellos puedan crear, formas inimaginables de destrozar a la gente que un mortal no puede tolerar, aquellos que no tengan salvación, eliminados de la existencia y la memoria serán
Los torturados más tarde renacerán en el universo que les tocó cargar, pero recordarán, y vivirán con la sombra de quien los eligió, y de cambiar, el perdón se les otorgará y al cielo vendrán. Tal vez sea algo radical, tal vez piensen que estoy loco, pero ¿cómo no estarlo tras no poder proteger a mi pequeño? Si en algún punto logró revivirlo, consideraré el perdón a su especie, pero hasta no suceder alguna de las dos cosas, jamás romperé aquel ciclo, aquel bucle hasta que el último de ustedes purificado esté. Solo sé que debo tener un nombre, y alguien que reparta mi leyenda, y el juego que servirá como portal. Mi segundo hijo, un demonio hecho de carne que vigilará a la humanidad desde que surja hasta que muera el último de ustedes, con la misma aura oscura que no limitará sus poderes en su realidad. Solo contactaré con él, cuando me informe que alguien obtenga el portal, lo vigilaré con mi forma de peluche, para verlo en su día a día para verificar si es apto o no para el castigo, de no serlo, reemplazaré el disco por una copia del juego común y corriente. Y de serlo, lo incitaré diariamente con pensamientos a jugar. Ahora que lo pienso, no he mencionado la forma en la que los torturaré, y he estado torturado antes de abrir el portal para llevármelos. Mi hijo disfrutaba y amaba al personaje de Sonic, haré que ustedes también lo amen, manipule la línea de tiempo a mi favor para ello. El gran problema para ustedes, es que también lo usaré para aterrarlos, para darles miedo, para crear un mito que verán como falso, pero cuando menos se los esperen, te veré desde las sombras para juzgarte. Para ustedes, me llamarán Sonic, Sonic.exe. Pero para mi hijo y a todos aquellos que sean perdonados, pueden decirme, Lord Décimo, y espero pacientemente para el primer round de este nuevo reinicio. Así que, ahora que sacié tu curiosidad Terence, ¿estás listo para el round 2?